Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el amoblado de los elementos o del proyecto arquitectónico. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos realizado los muros y sabemos cómo configurar los muros y las capas y los achurados de los muros, los acabados y todo este tipo de cosas, vamos a realizar el amoblado. Entonces, en este caso, pues vamos a colocar todo lo que son las camas, a colocar todo lo que son los elementos fijos del modelo y pues el mobiliario. Entonces, para ello nos vamos a ir a componente, y en componente tenemos una cantidad de familias que vamos a poder ingresar, ¿sí? Si no las tenemos ahí, si no las encontramos, vamos a cargar familia y entonces se nos abren unas carpetas en USmetric que tienen todos los componentes o familias. Por ejemplo, en Furniture tenemos camas, pues ahí tenemos la cama, o tenemos muebles. Entonces es cuestión de darle abrir y se va a cargar. Yo ya tengo cargados esos archivos, entonces pues no hay necesidad de cargarlos en mi caso. Entonces, cuando yo voy por ejemplo a componente, pues puedo cargar todo el mobiliario, y por componente puedo cargar todo el contenido de esta carpeta, el que quiera, pero hay restricciones. A veces si yo voy y coloco Windows, solamente puedo, donde me aparece el botón de cargar familia, solamente me va a dejar cargar ventanas. O si yo voy por el botón puertas o, o bueno, lo que se especifique, entonces solo podré cargar ese elemento. Entonces, pues lo que podemos hacer entonces es ir a componente y empezamos a cargar lo que necesitamos. Si yo despliego acá, pues me aparecen las medidas. Tenemos sofás de metro 80, de metro 30, 70 centímetros. Entonces, como si ustedes se fijan, pues ya lo tengo ahí. En este caso, en este piso no lo necesito. Entonces busquemos algo que necesite. Por ejemplo, esto lava platos. Entonces los coloco acá, lo coloco donde debe ir, y con la herramienta de rotar y así y con el centro donde está, pues lo giro. Ya especifico si quiero girarlo 90 grados o lo puedo hacer gráficamente, solamente pues viendo hasta que tome la posición que yo quiera. Entonces de esa manera voy colocándolos, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos nuevamente a componente. Entonces, por ejemplo, necesito colocar de pronto una ducha. Entonces nuevamente la coloco y ahora es cuestión de rotarla y la ubico. Y así realizamos el amoblado de cada uno de los elementos. Entonces si se fija, pues, los procedimientos son repetitivos. Simplemente, por ejemplo, si yo necesito esta ducha de otra medida, por ejemplo para acá, para este espacio, entonces si no la tengo acá, si no la he hecho acá, ¿sí? ¿Cómo la hago? Le digo editar tipo, donde dice profundidad, cambio las medidas, y ancho, cambio la medida. Entonces inserto la medida acorde a las unidades que estemos manejando. Yo ya la tengo hecha, entonces vengo y la busco. Ojalá renombrar estos con las medidas para evitar confusiones. Entonces yo ya la tengo hecha, entonces la coloco y la voy con el espacio. Entonces ese es el procedimiento que podemos realizar para, para, para realizar el amoblado. Entonces arquitectura, componente, y entonces vamos y por ejemplo buscamos lo demás, lo que necesite. Por ejemplo el cocina o lavadora o el refrigerador. Bueno, en fin, la colocamos, la rotamos los 90 grados ahí gráficamente y ya, la estamos dejando en su posición. Bueno, eso es, de esa manera la realizaríamos. En este caso he colocado una mesa. Entonces si la quiero las sillas en esta posición, puedo seleccionar el elemento, ir a la herramienta mirror, picar el eje de la mesa al que quiero que haga mirror y le doy, y de esa manera pues coloco la mesa en espejo. Bueno, esto es todo por este video.